nos atrevemos a decir que los textos fueron escritos por los hombres y no por Dios, porque entiendo que hay muchas personas que aquí no hay un clic. Dios los hizo, como los hombres. Mira, obviamente no tengo no solamente ninguna intención, sino tampoco tengo ninguna autoridad para confirmar o rechazar ideas establecidas por la tradición. Esas ideas que muchos de los participantes oyeron en prédicas del cura párroco, del pastor o incluso del rabino o del maestro de clase de religión, tiene como origen esa tradición judía cristiana que ve estos textos como revelados. Pero la gran pregunta, incluso en la tradición, es: ¿qué significa un texto revelado? ¿Acaso es imaginar que Dios en el cielo escribió el texto y se lo entregó a los hombres? Incluso en la Biblia hebrea, cuando habla de lo más cercano al que podemos hablar de un texto revelado, que son las tablas de la ley, no queda claro quién lo escribió. ¿Lo escribió acaso Moisés o lo escribió Dios con su propio dedo? Es decir, ¿quién es el autor de esa obra divina? Por ejemplo, en el siglo II había una discusión en este sentido entre dos academias rabínicas. Una que seguía la tradición de Rabbi Akiva y otro que seguía la tradición de Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva seguía una línea que podríamos llamar nosotros hoy, en nuestro término, una línea fundamentalista, realmente entendiendo el origen divino de los textos. Y por eso buscaba el significado incluso en cada uno de los signos de las letras. Las letras en hebreo, por ejemplo, tienen un tipo de terminación como si fueran coronillas. Él buscaba sentido incluso en esas coronillas, porque seguramente detrás de ello hay un mensaje divino. Mientras que Rabbi Ishmael no era el místico del tipo de Rabbi Akiva, sino más racionalista. Y entendía que en realidad, aunque los textos tenían un origen divino, el medio o el recurso de esa inspiración era por medio del escriba mismo. Por ejemplo, pensemos en la educación del escriba o del profeta. Los antiguos entendían bien que el lenguaje de Ezequiel no es el lenguaje de Amós, porque Amós era un profeta que venía del pueblo, según el propio texto, mientras que Ezequiel pertenece a la clase sacerdotal. Y por lo tanto el lenguaje, la educación de un profeta es diferente al de otro. Y eso significa que el recurso, el medio por el cual Dios se revela, según esta afirmación teológica, son términos humanos. Es decir, el profeta va a utilizar un lenguaje e imágenes propios de su mundo. Y por lo tanto, lo que llamamos un oráculo o mensaje de Dios tiene un componente humano, incluso en esta perspectiva teológica. Desde mi perspectiva, todos esos textos obviamente fueron escritos por los hombres. Y no tengo lo que decir sobre su origen divino. Lo único que puedo hablar es sobre su aspecto humano. Y dado que si son hombres y no un libro caído del cielo, son hombres que utilizaron un lenguaje, imágenes, géneros literarios propios de su época. ¿O acaso imaginamos nosotros que un escritor de hace 2500 años iba a escribir como Albert Camus o Jean-Paul Sartre? Obvio que la llave para entender esos textos está en su época. Y para eso tenemos que entender cómo se escribía en esa época. Hoy estamos en condiciones de saberlo mucho mejor que los pensadores de la antigüedad. No porque no fueran inteligentes, sino que no conocían lo que nosotros sabemos. Seguramente San Agustín o Rabbi Akiva hubieran sido profesores en Oxford, en Cambridge o en la Universidad Hebrea. Porque eran grandes sabios. Pero ellos podían entender los textos desde sus limitaciones de su época. Ellos podían solamente entender los textos según lo que podían en su época saber sobre los textos. Nosotros hoy conocemos mucho más.
porque gracias a la arqueología, gracias a los descubrimientos, sean desde la biblioteca de Asurbanipal o los rollos del Mar Muerto, nos permiten ahora leer los textos en un contexto literario, social, religioso. Y eso es exactamente lo que hacen los orientalistas, lo que hacen los estudiosos del Departamento de Biblia y lo que hacemos nosotros en Religiones Comparadas.